Ahora son las 7:15 y tal como nos comprometimos, empezamos, queridos amigos, y yo diría casi querida familia, ¿no? Porque todos sois amigos entrañables, muy queridos. A lo mejor nos llega algún despistado o despistada, ¿verdad?, que quiere pasar en un ámbito agradable como es este, pues un rato. Pero a mí lo que me satisface es aquellas personas, casi todos, que os he invitado personalmente, el que estéis aquí acompañándoos. Aunque no he tenido acceso al letrero de mis compañeros de mesa, ya sabéis que soy Antonio Colomer Viadel, el director de esta revista, que ahora cumple 40 años, porque la fundé en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1983. Por lo tanto, en octubre, que fue cuando se publicó el número 1 de esta revista, de 1983, ahora en octubre del 2023 se cumplieron exactamente los 40 años. Y como comprenderéis, pues en 40 años de vida y de historia, ya sea de una persona, de una organización o de una publicación, pues habría que decir tantas cosas y necesitaría tanto tiempo que voy a tener que tener una capacidad de síntesis verdaderamente notable para no abrumaros y emplear más tiempo del lógico disponible, cuando además yo he tenido mucho interés de que esta noche, junto conmigo, estén presentes e intervengan personas, grandes amigos, muy queridos, que han colaborado también en este número del 40 aniversario. El profesor José Manuel Canales, el profesor José Luis López González, que estuvo desde el número 1 colaborando en el nacimiento de esta criatura, el profesor Carlos de Bartolomé, de la Politécnica de Valencia, que él en la segunda etapa de la revista, que fue cuando yo regresé desde la Autónoma de Madrid a la Politécnica de Valencia en el curso 2002-2003, pues ha sido también alma del mantenimiento y del apoyo para que pudiéramos continuar hasta hoy, y tal vez nos atrevamos a seguir aún un tiempo más adelante. Yo quería comentaros algunas cosas. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar que la hospitalidad de esta institución, que el año que viene va a cumplir 250 años de existencia, porque se fundó en 1775, y además fue una de las grandes instituciones del pensamiento ilustrado, del desarrollo, que los ciudadanos se consideran amigos del país para hacerlo crecer, para desarrollarse, y aún está esta institución viva en esta sede también histórica, tan notable como es la Torre de los Lujanes. Pero fijaos, yo conozco y tengo buena relación con algunos miembros de la Asociación de Amigos del País, económica, de Amigos del País en La Habana, porque allí también en el siglo XVIII se creó esta misma asociación con esta misma voluntad de cooperación y de crecimiento del país y a las ideas ilustradas del siglo XVIII. Y no puedo dejar de recordar en este momento que estuvimos aquí el 26 de abril del año pasado. Incluso algunos asististeis a aquella sesión también, y aunque no quisiera ponerme emotivo, pero no puedo dejar de recordar, no sería humano por mi parte, que en aquella sesión del 26 de abril nos convocó aquí ese día precisamente un gran amigo, el exministro José Piqué,
que luego, después de cerrada la fecha, porque él nos sugirió que es la que le vendría bien, y haber colaborado con un artículo notable sobre los temas de la guerra y la paz en aquel número 80, dedicado a ese tema de la guerra y la paz, y también movidos por las circunstancias de la guerra de Ucrania, pues inesperadamente falleció el 6 de abril, 20 días antes de que nos reuniéramos aquí, sin que en principio nadie lo esperara. Y entonces, claro, se convirtió aquel día del 26 de abril necesariamente, en primer lugar, en un homenaje al recuerdo de José Piqué, incluso en aquel acto del número 80, en el que con una entrevista había colaborado José Manuel García Margallo, pues por videoconferencia desde Ginebra, él intervino. Su intención era hablar de lo que había escrito en aquel número 80, pero necesariamente dos amigos y los dos antiguos ministros de Asuntos Exteriores de España, pues él también se unió a aquel homenaje a José Piqué. Todo aquello fue, sí, muy conmovedor, muy emotivo, y yo la verdad es que no quería dejar de recordarlo en este momento, en aquel número que también es un número importante en nuestra historia, el número 80 de la revista sobre la guerra y la paz. Yo escribí a modo de presentación, el donde decía: la paz con justicia es el mayor de nuestros valores. Y lo sigo creyendo y los suscribiría sin lugar a dudas. Y hoy, permitirme, tengo que hacer otro recuerdo para mí especialmente emotivo. El mes de noviembre yo le llamé a José Luis Avellán, un amigo entrañable, que por el orden alfabético de apellidos es el primero en el consejo de redacción de nuestra brevía. Pero además le habíamos concedido en 2018 el premio también Gigante del Espíritu a José Luis. Y en el Ateneo que él presidió, le habíamos dado, si creo recordar, el 11 de febrero de 2019, perdón, el 11 de febrero de 2019, hicimos entrega de esa escultura de la paloma, que es símbolo de nuestro instituto, de nuestra revista, desde el número 1. Fue la portada del número 1, aquel de octubre de 1983. Y esa paloma, que primero fue un grabado. Yo he tenido la suerte de tener amigos formidables toda mi vida. Y también algunos enemigos formidables, pero yo me acuerdo de los amigos. Pues bien, un pintor magnífico, Julio Castro de la Gándara, hizo ese grabado de la paloma y tuvo el detalle en la primera edición de regalármela. Y yo me emocioné tanto que aquellos primeros números del año 1, 2 y 3 de la revista, pues yo lo hice con la editorial Altalena, de otro hombre también amigo, Manuel Aguilar, sobrino del otro Manuel Aguilar, famoso, su tío, el que fundó la editorial Aguilar. Y él había ya seleccionado con mucho cariño, hizo varios folletos de promoción antes de que apareciera el número 1, además con textos que hicimos, yo creo, muy interesantes. Pero cuando vio la paloma, yo dije, yo creo, dicen, sin lugar a dudas, este grabado de la paloma, con ese papel en blanco en la boca, es tu signo de identidad para la revista, la portada del número 1, pero tú la reflejarás de algún modo diciendo que esta ya es nuestra paloma, y lo sigue siendo 40 años después. Pues bien, una gran escultora hispano-chilena, Elia Gajardo, que vive en Valencia con su familia,
Yo le pedí, cuando creamos este premio el año 2008, que era el aniversario, en aquel caso, el 25 aniversario de la revista, no el 40, y el 30 del INAUCO, de nuestro instituto, yo le dije a Eli, otra buena amiga, oye, este grabado podríamos convertirlo en una escultura, en una pequeña escultura. Y voy a intentarlo. Bueno, ya he hecho una maravilla, una verdadera maravilla, esa escultura que hemos ido dando a todos los premiados a partir de 2008. No voy a dar toda la lista para alargarnos tanto, porque ya han pasado desde 2008 unos cuantos años, pero los primeros sí que los recordaré. Fue un gran economista chileno, Juan Guillermo Espinosa, que estuvo desde el primer paso de la revista en el Consejo de Redacción, y es un gran estudioso desde la Universidad de Cornell, donde yo lo conocí en el año 75 como discípulo de Harold Vattwanacht, un gran economista, que era un gran economista de fama internacional sobre comercio internacional. Y en un momento determinado, cuando conoció la experiencia aquella en Perú de los generales que querían hacer cooperativas e industrias cooperativas, se enamoró de esa experiencia, publicó en Lima un librito, La economía de participación, y luego ha publicado en Cornell, allí junto a los Grandes Lagos, ha publicado una literatura excepcional, inmensamente importante, que yo he quedado pendiente de traducir su gran libro teórico sobre la economía de participación o economía de autogestión al español. Pero bueno, siempre está ahí el tirano financiero diciéndote no pasarás de ahí o tendrás que hacer un atraco bancario o algo por el estilo. Por ahora aún no me he atrevido a ello. Pero recuerdo ahora a José Luis Avellanos, decía, no he perdido el hilo, porque yo hablé por teléfono en noviembre. Él acababa de cumplir 90 años, pero tenía la cabeza muy lúcida. Le llamé a la residencia Gravina, en la calle Gravina de Madrid, como le llamaba de vez en cuando, y le dije, mira, le había ya enviado este número 81 del 40 aniversario, que el Consejo de Redacción, él lo encabezaba, y que luego habíamos hecho tantas cosas juntos aquí en el extranjero. Entre otras cosas, él era un gran estudioso del Quijote y de todos los valores del Quijote. Es el autor de esa formidable y monumental historia crítica del pensamiento español, en 7 u 8 volúmenes que publicó Espasa Calpe, o sobre el exilio español. También tiene una obra desde el final de la Guerra Civil de 6 o 7 volúmenes, La idea de América, que es otro libro suyo formidable. Total, que yo le dije, mira, José Luis, ahora ya no nos vemos tanto como cuando yo estaba en la Autónoma de Madrid, pero ahora yo quiero que hasta febrero no me han dado espacio en esa casa formidable que es la Real Sociedad de Amigos del País, pero ya me han dicho que el 7 de febrero sí que podremos reunirnos, hablar de este libro y de la historia nuestra de estos 40 años. Digo, yo quiero que tú vengas e intervengas en este acto. Y él me dijo, sí, yo estoy encantado, yo me tendréis que venir a recoger. Y digo, hombre, no te preocupes, como sea, si es necesario hasta con trompetas sonando a la entrada. Y el día 20 de diciembre llamé de nuevo a la residencia para hablar con él. Y una chica de la recepción me dijo, es que él ya no está. Digo, ¿cómo que no va a estar un hombre que ha vivido allí 15 años y tiene 90 años? Y ya se avergonzó un poco de lo que yo le dije, y dice, es que falleció hace 3 días. Había fallecido el 17 de diciembre, pero fijaos, alguna prensa española
importante, nacional y local, no se hizo eco de la noticia de la desaparición de José Luis Avellano. En El País sí, luego me enviaron un dossier, un informe que hicieron sobre él, me dijeron que era un tanto sesgado, yo casi ni lo he leído porque no quería otra vez conmoverme mucho con esto. Recuerdo como José Luis, respecto al Quijote, por cierto, otro profesor, Francisco Parraluna, un gran especialista en el Quijote, nos recibió allí en Villanueva de los Infantes, en el pueblo manchego, en donde él tiene un centro de estudios del Quijote y donde ha publicado mucho, tanto sobre el Quijote, sobre ese pueblo que él dice y cree haber demostrado, Villanueva de los Infantes, que es el lugar de la Mancha, que Cervantes o Quijote no quería acordarse. Pero en cualquier caso es un sitio muy importante, Villanueva, porque allí murió Francisco de Quevedo y estaba en la iglesia basílica enterrado hasta que lo sacaron de allí. Allí ya nació el santo de Villanueva, el arzobispo de Villanueva, que fue arzobispo de Valencia más tarde. Pero lo que quería recordar es una cosa, nada más, es cuando José Luis Avellán citaba respecto a Cervantes y el Quijote, una cosa que él había leído en Unamuno. José Luis Avellán, su tesis doctoral es sobre Unamuno, y es una notable tesis doctoral. Y él recordaba de Unamuno, lo que Unamuno también decía en otro lugar, es que Dios, que la Biblia que Dios nos ha dado o nos dio a los españoles, es el Quijote, y hay que ser fieles a ese mandato divino y servirlo hasta el final de nuestras vidas. Es realmente impresionante, ¿no? Por otra parte, ese gigante del espíritu que es Unamuno también, y José Luis Avellán, por cierto. Yo en el Ateneo de Madrid, cuando le dimos la escultura de la Paloma para el premio, cité una metáfora que en un libro póstumo de Humberto Eco había puesto de título, A hombros de gigantes. Esta frase, Humberto lo describe de una forma extraordinaria, como tantas cosas suyas en el libro, pero en resumen dice que muchas gentes han citado esta metáfora para contar que nosotros en realidad, a hombros de antepasados mejores que nosotros, más lúcidos, hemos podido ver más lejos, hemos podido ver mejor, y desde esa altura de sus hombres. Y yo decía que sobre los hombros de José Luis Avellán también nosotros hemos mejorado y somos mejores personas y tenemos mejor conocimiento del mundo y del conocimiento en general. En fin, en realidad cito esto porque creo que una obra escrita es en gran parte o muy fundamentalmente el testimonio de los que la hacen. La literatura viene después, pero el testimonio de los que la hacen es realmente fundamental. Y hay valores, y por eso yo lo escribía al empezar, como siempre, a modo de presentación de este número de los 40 aniversarios, con este editorial, 40 años después, y la verdad, la justicia y la comunidad de los libres son irrenunciables. Esa batalla hay que seguir dándola por mal de que nos quieran falsear la verdad, la justicia, la libertad y el espíritu de comunidad entre los miembros de la especie humana. Y en esta misma línea de pensamiento luego les vamos a oír a ellos, pero José Manuel Canales escribe notas sobre la verdad y la democracia,
José Luis Avellán, José Luis López González, Paz, respeto y concordia en tiempos de polarización, el recuerdo de otra figura entrañable para nosotros, Adolfo Suárez, y José Carlos de Bartolomé, ya él lo comentará, mejor la interpretación auténtica del autor, los nuevos valores y principios del siglo XXI, el riesgo de la pérdida de la identidad humana. Es decir, como veis, ahí hay una estela con distintos matices y plurales matices, lógicamente, pero que están muy en la línea de lo que hemos defendido desde hace 40 años. Fijaos que en el número 1, aquel del año 83, de octubre del 83, el a modo de presentación que yo escribí era el paradigma recobrado de la comunidad de hombres libres. Ahora, si hubiera aquí alguien, me diría, oiga, y usted no ha puesto mujer, usted es un indeseable, pero en el año 83 yo creía que con hombres libres incluíamos a toda la humanidad. En todo caso, también tengo que recordar de aquel año 1, como en mayo de 1983 había oído una conferencia de otro gran filósofo argentino, Mario Bunge. Y Mario Bunge hubo tal simpatía mutua, tal coincidencia espiritual, que siendo él mucho mayor que yo, que era un joven profesor, y además era una eminencia internacionalmente conocida, que había tenido que exiliarse por la dictadura militar de Argentina y se estableció en la Universidad de McGill de Montreal, en Canadá, y escribió una formidable filosofía en 7 u 8 volúmenes también. Pues Mario Bunge, que la conferencia que aquí dio, no entraré en más detalles, pero a mí me impresionó, y en el número 1 yo cito la influencia que tuvo aquellos textos de Mario Bunge para enfocar nuestra revista. Él mismo se incorporó ya en el número 1 al consejo de redacción de la revista. Mario Bunge está desde el número 1 y ha seguido colaborando, enviando artículos, intercambiando ideas, y le hemos seguido hasta que ha fallecido en 2020 con 100 años y una lucidez mental extraordinaria. Y en el Congreso América-Europa, Europa-América, que hicimos en la Universidad Politécnica en 2019, el final fue un homenaje que yo quise darle a los conceptos estos de libertad, de igualdad, porque en su economía, en su filosofía política, que es un libro más reciente, él los tituló Cooperación, Solidaridad y Democracia Integral. E incluso tuvo la gentileza de, entre esos agradecimientos que se hacen previos de amigos que dicen que te han ayudado, te han inspirado un poco, de incluirme entre ellos. Pero en realidad este homenaje se lo hicimos en julio, ¿no? Era julio, sí, julio de 2019, y en febrero de 2020, con más de 100 años, con 100 años y unos meses, falleció Mario Bunge. Es decir, ese testimonio, esa herencia de estos gigantes del espíritu. Aquí tenemos otro gigante del espíritu de la primera etapa, Carlos Díaz, también, que ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y hay una lista, bueno, todos los años hemos concedido uno, excepto el primero, que se le dio al antropólogo francés Dominique Temple, el gran teórico de la reciprocidad de dones, que es un valor tan rico en la cultura amerindia, pero que también él lo cita
es algo que Aristóteles ha valorado, la reciprocidad, como fundamento de valores sociales esenciales, como la justicia o la amistad. Y por cierto, Aristóteles se remontaba a Homero para hablar, bueno, de eso Carlos Díaz podría explicar mucho, porque él es un gran conocedor de la filosofía griega, pero cuando Homero escribía: hombres ser justos, pero justos, ser amigos, tener filia. Esa cosa tan impresionante que lo repite Dominique Temple en el libro, en donde hablaba de que no son las culturas amerindias, las tribus primitivas, ¿verdad? Es que Aristóteles decía también que la reciprocidad es un fundamento irrenunciable también. Y el terror es que estamos comprometidos. Yo ahora hace poco hablé con él, me escribí a través del ordenador, yo soy anti-WhatsApp, ¿verdad? Pero me escribí por ordenador, que eso aún lo soporto, y hablamos de la posibilidad de hacer un próximo número sobre reciprocidad y comunidades. Y él ya me ha prometido 2 artículos, ¿no? Entusiasmado de que retomáramos este tema. En cualquier caso, es evidente que todo ello ha sido fundamental en esta construcción. Y os quería contar que la revista de este 40 aniversario del año pasado, 2003, porque ahora solo sacamos un número al año, pero cuidado, un número de cerca de 500 páginas o 400 páginas cada vez. Le hemos dado el Premio Gigante del Espíritu 2023 a un profesor, un catedrático de economía de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, Alberto García Müller, al que yo ya conocía de aquella época, los años 80, donde asistía a unas jornadas de personalismo que quizá algunos lo recordaréis, Carlos seguro que sí, Lino Rodríguez Arias, el gran catedrático de filosofía del derecho, que estuvo primero en Panamá y luego los Trujillo hicieron que se tuviera que escapar a la Universidad de Mérida en Venezuela, organizó varios años con bastante éxito. Yo ahí he conocido profesores italianos, algunos tan entrañables como Antimo Negri, un gran amigo de la Universidad de Roma, y hicimos todos una amistad formidable. Pero también conocí ya al joven Alberto García Müller. Alberto García Müller tiene un mérito de hace más de 20 años de haber publicado en Internet, en abierto y gratis, a disposición de cualquiera que esté interesado, una enciclopedia de derecho cooperativo y mutual y de economía social y solidaria. Y la iba renovando y mejorando años tras años, a su costa. Y os voy a dar un dato que es impresionante. Con más de 40 años de catedrático, profesor titular, dicen allí, el Estado venezolano le paga $47 mensuales de pensión. $47 mensuales de pensión. Y desde Colombia, el CIRIEC, esta organización internacional de cooperativismo, pues ha promovido una campaña. Aquí me habían prometido que iban a poner una pantalla o no sé si está. Se baja, sí. La han quitado porque no sabían. ¿Pero dónde está? Ahora la baja, la baja. Es que yo no la veo. Ahora la baja, pero no. Ah, pues tráela. Pero tendría que encender el ordenador y todo. No, pero no era escrita. No. Ah, bueno, pues nada, da igual. No es PowerPoint. Yo les dije, primero les dije, pensando que tenemos algunos estudiantes como nosotros
que son tan aficionados al Internet, os quería decir que esta revista y todas desde 2008, además de en papel, ya a partir de ese año, 2008, la editamos en versión digital, en versión electrónica o digital, y la web es las www.ridaa.es, y ahí podéis ver todos los volúmenes completos, también en abierto. En este sentido he sentido el testimonio de mi amigo Alberto García Müller. Pero además el INAUCO, el instituto que edita la revista, publica también en Internet un periódico digital al que llamamos La Hora de Mañana. Primero se editó en Madrid, cuando yo estaba aquí en la Autónoma de Madrid, y ahora desde Valencia. Y hay otra web, las www.lahorade.es. Pues bien, en este periódico digital, La Hora de Mañana, en su página web, allí en la portada, hay la información de esta campaña internacional del CIRIEF Colombia para poder seguir ayudando a Alberto García Müller en esta obra formidable que viene haciendo más de una docena de años a partir de su pensión de 47 euros mensuales. Pero además, el próximo día, jueves 15 de febrero, en la Universidad Politécnica de Valencia, vamos a comunicarnos por videoconferencia. En esto sí, el apoyo del rectorado de la Universidad Politécnica ha sido fundamental. Nos vamos a comunicar con el domicilio de Alberto García Müller para por la tarde, un poco antes de las 6, hacerle entrega simbólica del premio y de la escultura. Ya veremos cómo luego se la hacemos llevar, de este instituto que cumple 45 años y de esta revista que cumple 40. Pues bien, esto es lo último que yo quería contaros. Fijaos que no estoy hablando de mis historietas como tantos viejetes, sino de las historias de otros. Hace unos días me comuniqué por correo con Alberto, porque, como digo, yo soy de conversación por ordenador o por teléfono normal, y claro, América, pues por ordenador. Yo no me tengo que esforzar mucho si me llaman por ordenador, por WhatsApp, y es alguien que conozco, intentar contestarle. Pero de mí no nace eso, ciertamente. Pues Alberto me envía mejor dicho, yo le adelanto que ya es el 15 de octubre, cuando a las 17:45, desde la sala de juntas del rectorado de la Universidad Politécnica, vamos a comunicarnos con él, que los técnicos harán un ensayo previo para hacer alguna prueba, pero que no va a tener ningún problema, y en fin, de todos los detalles del acto. Y entonces me comunica por ordenador también un hecho que me ha impresionado profundamente. Y ahí está escrito, yo lo he enviado a alguien para que lo leyera. Me dijo: mira, Antonio, estoy escribiendo el texto de mi intervención en la videoconferencia, agradeciendo el premio, y haré algunas consideraciones sobre mi trabajo. Pero lo leerá mi esposa a mi lado, porque yo estoy prácticamente mudo por unos pólipos en las cuerdas vocales y no ha sido posible extraerlos por los costes de la cirugía. Bueno, este testimonio de Alberto, como los anteriores que os he contado, y de otros muchos premios, podríamos contar testimonios de Carlos Díaz, de su historia también, aquí y en América.
ha sido una lección formidable que justifica los 30 años de la revista, los 40 ahora de la revista, los 25 de cuando creamos estos premios, que entonces eran los 30 años del INAUCO. A mi modo de ver, es el mejor modelo de la enseñanza por el ejemplo personal. La literatura solo puede venir después, tras la vivencia de la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad sentidas y vividas. Es lo que quería hoy recordar en el 40 aniversario de nuestra revista y el 45 del Instituto. Ojalá os puedan servir. Muchas gracias. Bueno, y continuamos complementando este acto con 3 personas que han intervenido en este número, pero que ya vienen colaborando de muy lejos. Al primero que le vamos a dar la palabra, incluso por un criterio de edad, es el vicedecano de edad de esta mesa, es al profesor José Manuel Canales Allende, catedrático recientemente jubilado de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, en donde ha hecho una obra formidable, pero además una obra bibliográfica, porque ha creado colecciones de libros sobre el pensamiento iberoamericano, uno en colaboración conmigo. Incluso me publicó un libro para mí muy querido, El laborismo en España, mi experiencia personal, cuando yo en las primeras elecciones democráticas de 15 de junio del 77 encabecé la candidatura de ese minúsculo pero entusiasta Partido Laborista por Valencia, y tuvimos una federación que se presentó en Alicante, en Asturias y en varias ciudades españolas, con un resultado, por nuestra casi ausencia total de recursos, pues evidente, cuando vimos las formidables cantidades de dinero, de financiamiento, que tanto partidos extranjeros como la socialdemocracia alemana, esto ya es evidente, o los bancos españoles, dieron a candidaturas de otro signo o apoyándose en el aparato del Estado, también es cierto, como en el caso del presidente Suárez. Por tanto, hablar sobre notas en torno a la verdad y la democracia, creo que es muy oportuno haberlo incluido en este número del aniversario y exponerlo sintéticamente aquí. José Manuel. Bien, muchas gracias, Antonio. En primer lugar, un saludo a todos los presentes. Sois todos amigos y conocidos y, por tanto, es un placer estar aquí y que nos acompañéis. En segundo término, aunque no es importante porque no hay nadie de la institución representativa en este acto, pues dar gracias a esta institución a la que yo pertenezco por habernos permitido celebrar este acto en este bello e histórico lugar. Y en tercer lugar, es un placer estar aquí en esta mesa con ilustres colegas y sobre todo amigos. La verdad que mi contribución en este número sobre el tema de notas sobre la verdad y la democracia en estos momentos en España, con el sanchismo imperante, suena a tragicomedia. Tragedia por lo que estamos viviendo de un proceso de deterioro progresivo de la democracia, y en segundo lugar porque resulta cómico o de payasos ya la actuación de nuestra clase política, que no es que ya sea indigna y mentirosa, sino puramente folclórica, y solo falta que fuese Gila el protagonista de todo lo que estamos viviendo. Los que somos antiguos, pues recordamos lo de Gila, que viene el enemigo, pues aquí que viene Puigdemont. Bien, por tanto, hablar de la democracia y la verdad es un poco osado en estos momentos, y yo voy a hacer un resumen de lo que digo con un carácter aproximativo en este artículo, sin pretender, por supuesto, acabar
todo lo que sobre esto cabe decir, habría que decir, como dijo Jesucristo ante Pilato, ¿qué es la verdad? Pues bien, estamos ante un tema fundamental y clave, y mi artículo se hace desde una metodología descriptivo-normativa. Por otro lado, el tema que yo trato en este artículo, escrito hace bastante tiempo, tiene una actualidad en España no solo por la situación que estamos viviendo, sino sobre todo porque hay una literatura muy importante en estos últimos años sobre el tema de la crisis de las democracias en el mundo y sobre todo el ascenso del personalismo autoritario de los líderes, el autoritarismo. El último número de la revista Política Exterior, que creó y dirigió el querido y admirado Piqué, habla del resurgimiento del autoritarismo y los líderes autoritarios personalistas en las democracias actuales. Y una de las cuestiones que manifiestan este autoritarismo es la manipulación de la verdad. Por tanto, el tema es de gran interés. Hay que decir, hablando del tema de la verdad y la democracia, que ambos temas obviamente están relacionados y cabría decir mucho. El artículo mío es sintético y también me gustaría decir que ambos términos, democracia y verdad, son instrumentales, porque la democracia y la verdad están al servicio de la persona y de la sociedad y en búsqueda del bien común. La pregunta sería ¿qué es la verdad hoy? Y si hay una verdad universal frente al particularismo, las identidades excluyentes, frente al subjetivismo, y estamos o no camino de un mundo con una visión y una misión cosmopolita o no. Yo siempre digo, y lo digo a mis alumnos, aunque ahora esté jubilado, pero esté en una vejez que intento sea lo más activa posible, pues que tenemos ahí un marco ideal del Código de Hammurabi, 20 siglos antes de Jesucristo, que está ahí y de alguna forma pues expresa una serie de valores que después han continuado y que hoy para mí, dentro de lo que estamos viviendo, este cosmopolitismo y universalismo frente a minorías excluyentes, autoritarias, nacionalismos, personalismos autoritarios, etcétera, sería la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, los pactos internacionales de su desarrollo de 1966 y a nivel europeo la Carta de Derechos Fundamentales de diciembre de 2007. Por otro lado, frente a todo esto que estamos viendo, que denota una miseria humana y una miseria intelectual y político, no podemos dejar, o por lo menos yo a pesar de todo, pues quiero ser optimista, pues que de alguna forma, siguiendo un poco la visión tayloriana del mundo y de la vida, la neosfera como esfera evolutiva del pensamiento humano está ahí, y eso, pues por mucho que lo diga El País o La Sexta, no va a desaparecer en la historia de la humanidad y en el pensamiento humano. Por otro lado, la verdad y la democracia están hoy en un mundo que se podría caracterizar, que he llamado de las múltiples P's. Moisés Naim, un politólogo importante y conocido de los Estados Unidos, aunque de origen venezolano, pues nos habla de las 3 P's, pero yo he aumentado las P's y estamos en un contexto de pospandemia, posverdad, populismo, posdemocracia, polarización, posmarxismo, poscapitalismo y posliberalismo. Y ello además en un proceso político peligroso, imparable, poliédrico, de cambio y de riesgo, donde la globalización, la geopolítica multipolar, la manipulación, la cultura de la cancelación, los populismos, la inteligencia artificial, la infocracia, las entidades excluyentes, como he dicho, el aumento de la corrupción y la pérdida de valores y principios públicos son una realidad y son una amenaza. Hoy la incertidumbre, el riesgo y la inseguridad se anteponen, por desgracia, muchas veces en esta crisis múltiple y poliédrica que estamos viviendo frente a la democracia. Se quiere seguridad frente a libertad y esto es una grave amenaza para la humanidad, en mi opinión. Estamos en un momento, por tanto, crítico, en unos momentos parecidos, pero no semejantes, por la historia y por el contexto, a lo que aconteció en el periodo de entreguerras y con el nacimiento, la crisis y la postergación de la democracia de Weimar en 1919, con el ascenso de Hitler al poder y la desaparición de esa democracia y la famosa Constitución de Weimar. Una cosa que decimos los politólogos, tanto los clásicos como los nuevos, tengo que decir que yo soy un politólogo español, pero no estoy en las redes ni soy importante porque como no soy de izquierdas, pues bueno, no soy conocido si me dan premios del CIS y por tanto estoy un poco cancelado, aunque no inactivo, lógicamente. Pues bien,
Evidentemente el tema de la transparencia, de la verdad, está ahí y nos encontramos con que se apuesta por la seguridad y por el poder frente a la libertad y los derechos humanos. Y esto es un grave problema. Frente a ello, yo creo, con un cierto optimismo, lo cual no quiere decir que vayamos hacia ello, lo apunto ahí en otras publicaciones que he hecho, yo creo que el fomento de la educación cívica, de la filosofía, de las humanidades, frente a la tecnología deshumanizadora, yo creo que es clave y es el futuro. Por otro lado, no les oculto que creo y apuesto porque estemos en una nueva visión, en un nuevo contexto y una nueva acción en torno al nacimiento de una nueva ilustración renovada donde los valores de la libertad, de la fraternidad y la igualdad estén ahí. No me gustaría acabar, y soy lo más sintético posible para que después podamos compartir, si ustedes lo estiman conveniente y oportuno, con dos citas recientes después de haber publicado el artículo que me han impresionado y que tienen que ver sobre estos temas de dos filósofos que considero de gran prestigio y al mismo tiempo de interés. Javier Sádava, filósofo conocido español, acaba de publicar un libro que se titula El arte de filosofar y dice: en este país, desgraciadamente, lo que abunda es la envidia pseudointelectual y el odio a la excelencia. No se discute, se grita, no se da alas a la meditación y a la reflexión y todo queda emotivamente embotado. El emotivismo, teoría moral que había sido expulsada por la capacidad que tenemos los humanos de clara razón, está de moda. Así el poder en general y el político en particular se frota las manos ante la irracionalidad. Es la mejor forma del dominio sobre la gente. Esperamos que la batalla no esté perdida. Actuemos razonando y razonemos actuando. Por último, un filósofo centenario y todavía lúcido, al que yo tengo gran admiración y últimamente estoy siguiendo sus lecturas y profundizando en sus aportaciones filosóficas y metodológicas, Edgar Morin, nos ha hablado de la policrisis del planeta en estos momentos antropológica y que va a aumento, puesto que la tecnología sin guía prepara y el pensamiento retrocede. Y estamos ante el fenómeno peligroso de una sociedad de la sumisión ante lo que no cabe más que proclamar la libertad y la verdad. Pues bien, estas son mis reflexiones aquí y ahora, en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho, la sintonía es muy profunda y la incorporación de José Manuel Canales desde hace unos años al equipo que hacemos la revista y otros muchos proyectos, pues ha sido muy fecunda su apoyo, su colaboración y sus ideas. Y ahora voy a dar la palabra... ¿Perdón? ¿Puedo hablar un segundo una cosa? ¿Que se puede comentar una cosa? Sí. Solo un momento, con permiso de Antonio, que nos preside y nos guía en esta tarea intelectual. Se ha hecho mención en el obituario a algunos amigos, ilustres colegas. Yo quería añadir la de Eugenio Nassarre. Sí. Eugenio Nassarre, un personaje amigo conocido que ha muerto recientemente, que ha colaborado en la revista, al que yo le hice la entrevista personal, claro, sobre la transición política, buscando un diputado democristiano que hubiese estado en las constituyentes, y nos aportó bastante. Eugenio ha sido una persona con unos grandes valores morales. El otro día hemos celebrado su funeral, que ha sido una muerte repentina e inesperada. Ha sido un gran español, un gran europeísta, y ha estado siempre preocupado por la cultura y por la libertad. Y ha colaborado con nosotros en ese número monográfico de la transición política que hicimos y que colaboramos, y que ahora, gracias una vez más al tesón y a la iniciativa de Antonio, pretendemos que salga un libro completo y actual, ahora que no se reivindica, fruto del desconocimiento, la manipulación y la polarización, la transición política de esa época que fue tan importante. La acotación, porque es muy válida y actual. Precisamente este mes de enero yo acabo de escribir el prólogo a ese libro que recoge el contenido del número 78-79 de la revista del año 2021, que dedicamos
a la transición democrática española, y que yo ahí, en la editorial también, lo titulé La democracia española, la transición democrática española, una epopeya de nuestro tiempo. Y di un subtítulo, su proyección en Iberoamérica, porque es muy importante, y yo lo intento demostrar, y hubo colaboraciones de Chile, de Colombia, de El Salvador. Yo mismo conté a través de mis distintas circulaciones por aquellos países la importancia que desde el año 80 tuvo la transición española. Y es cierto que en ese número de la revista José Manuel le hizo una entrevista a Eugenio Nassarre, y ahora en ajustar un poco y en la forma de libro ese número, que es en lo que estamos aún iniciando, lo único que yo he acabado es el prólogo al libro, ¿verdad? Un periodo inolvidable de nuestra historia, así lo titulo, ese prólogo. Y la verdad es que estando escribiendo, finalizando el prólogo, me impresionó leer la noticia de la muerte, creo que fue el 27 de enero, porque el prólogo ese mío yo lo firmo Valencia 31 de enero, por lo tanto 4 días antes murió, y cuento de que él lo incluimos gracias a José Manuel Canales en esa entrevista de aquel número, y por descontado esa entrevista la vamos a mantener en la versión del libro, que aún tiene muchos obstáculos que superar, pero que vamos, como tantas cosas, como haber llegado a los 40 años, vamos a intentar, por cierto, conseguirlo. Si me permite una cosa más, quiero significar que Eugenio Nassarre es el presidente, o ha sido, del Movimiento Federal Español, quizás poco conocido por el gran público, incluso para nuestra clase política. Movimiento Federal Europeo, lógicamente, siguiendo la estela del liberalismo político de Salvador de Madariaga, primer inspirador y primer presidente de este movimiento federal europeo, que entre otras cosas ha presidido también nuestro ilustre colega y amigo Miguel Martínez Cuadrado, también colaborador en este número monográfico, como Ramón Tamames sobre la transición, y también otra serie de personas insignes de otros partidos políticos de esa transición, como Manuel Mella, de otro partido socialista, no del sanchismo, o de otra serie de personas que participaron en ese proceso constituyente. Por tanto, ese número de monográfico creo que merece la pena el esfuerzo de Antonio, de agradecérselo, de que se publique ahora en un libro nuevo y actualizado, porque nunca más escrita manen, verba volan. Como decían los clásicos, por lo menos quedará eso para el futuro. Las palabras huecas ya desaparecen, como hemos visto, y la clase política pues no es eterna, y la verdad pues prevalecerá. Podrán vencer coyunturalmente, pero no convencerán. En aquel mismo número, 78-79, y del año 2021, le dimos el Premio Gigante del Espíritu a título póstumo a Adolfo Suárez, y la paloma y los documentos están depositados y expuestos en el Museo Adolfo Suárez y la Transición de Cebreros, Ávila, que era su pueblo natal, ¿no? Si algún día pasáis por allí, en la biblioteca de ese museo está este premio que le concedimos, y que a ellos aceptó incluso su nieta y actual duquesa de Suárez. Me entregó en aquel año en el que estabais presentes vosotros una carta también muy conmovedora, destacando la importancia que le daba al premio que le habíamos concedido a su abuelo, y por descontado pidiéndole al alcalde de Cebreros que la recibiera y la depositara y expusiera en el museo de su abuelo y la transición. Pero bueno, vamos ahora...
estaban presentes los dos hermanos, no sé si son los únicos que quedan, Rodrigo y el famoso Chema, José María, que es el más joven, el Benjamín de los hermanos, estuvieron allí en ese acto y fue realmente muy conmemorativo y entrañable. Ahora yo pensé desde el principio a la idea de reunirnos de esta forma entrañable y familiar, que diera la palabra, no solo por haber sido discípulos míos, a ambos les dirigí la tesis doctoral, a uno en la Universidad de Valencia, a otro en la Universidad Autónoma de Madrid, sino porque además son dos, en lo científico, son dos investigadores y son dos docentes muy queridos por sus alumnos. Hay alguna presente aquí que podría también dar testimonio de esa idea de compromiso entre profesor y alumno, el ayuntamiento que decían de alumnos y profesores en la Universidad de Salamanca, sino porque también han participado de forma decisiva en esta historia de los 40 años de la revista y de nuestro instituto. La primera parte de esa historia, José Luis López González, que era alumno mío de primer año de Derecho, en la asignatura de Derecho Político, Derecho Constitucional, no sé si ya se había cambiado o no la denominación, y fue un alumno muy destacado, al que luego dirigí la tesis doctoral, y luego él ha llegado a ser profesor titular, como es ahora, de Derecho Constitucional. Pero es que aparte de su trayectoria académica, científica, pues es una relación de un afecto fraternal o fraterno-paternal también, y de una entrega asombrosa, porque hoy en día ese desinterés, esa generosidad en entregarse a una obra como ha sido la nuestra desde el primer momento, y estar siempre disponible, es tan extraño en la condición humana que pues te produce cierto asombro. A las hay, claro que hay muchos. Y José Carlos de Bartolomé Cenzano es alumno que en circunstancias muy difíciles en la Universidad de Valencia, al final de 1999, cuando se cumplía los 500 años de la fundación de la Universidad de Valencia, y organizaba un congreso internacional sobre Valencia y la Universidad Iberoamericana, con mucha participación de amigos de allá, de Hispanoamérica, pues, y con un trabajo pues bastante serio. Me lo adjudicaron después de haber entretenido, que la dirigía aquella tesis durante años, me lo adjudicaron a mí como director. Y luego me dijeron, no, es que estamos hablando ya comienzos de noviembre, en febrero se acaba el plazo para presentar la tesis doctoral. Yo creo que esa historia, aunque él tenía mucho material recogido, pero disperso, de elaborar esa tesis doctoral, es como dicen los franceses, un tour de force realmente más increíble. Y mi madre, porque vivíamos en aquella época en casa de mi madre, se asombraba de verlo aparecer por la noche, a las 12, hasta las 12 o más de la noche, y ella se acostaba ya, y dice, ¿pero qué es lo que hacéis? Digo, estamos haciendo una tesis doctoral que el 2 de febrero, creo, se acaba el plazo, y si no, él no tiene opción de hacer nada. Bueno, pero después de esa anécdota, que tiene algo de cómica, pero de tragicómica en realidad, ¿no? Tragicómica, hay que reconocer que luego, cuando yo finalmente me vine a la Politécnica de Valencia, dejando mi plaza en la Autónoma de Madrid,
pues enseguida traje a otro discípulo, que hoy no está aquí porque él tiene mucho trabajo, Vicente Cabedo, y él, que se incorporó poco después también a la Politécnica, y ahora los dos son ya titulares en la Politécnica, pero que al mismo tiempo ha sido un luchador de buscar apoyos por todos los lados, de colaborar, de escribir en la revista y en el instituto, incluso hasta en momentos de fallecimiento, cuando a veces ocurren, porque llega un momento que las circunstancias casi te pueden, pues ha sido ese apoyo para decir, no, seguimos adelante. Por eso él colabora en este número del 40 aniversario con este artículo que yo he citado, pero que él va a haceros una síntesis mejor que nadie porque es el autor de esta obra. Bueno, el orden de los factores no altera el producto afectivo intelectual que está en liza aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantado de estar aquí, aún con fiebre, aún con un gran constipado. Sentía la necesidad imperiosa de hablar esta tarde aquí, porque además creo, y me van a perdonar la falta de humildad, pero que no debe confundirse lo que voy a decir con una falta de humildad. Creo que tengo que decir algunas cosas importantes sobre la persona del profesor Colomer, de mi maestro y de la revista y su obra científica. Me van a permitir que muestre mi agradecimiento a todas y cada una de las personas que están enfrente, que han sacrificado su tiempo y han estado presentes aquí. Muchos más hubieran sido los llamados, pero estos y estas personas que tengo enfrente son extraordinarias, como lo es el profesor Colomer. Entre las cosas que tenía que decir y que justifican que esté aquí es hablar de Antonio, aparte de la revista y de la conmemoración que se celebra, y también poner en valor a una persona que está en la cuarta fila, justo enfrente de mí, que es Dani, la mujer de Antonio, del profesor Colomer. Dani, su mujer, es una persona fabulosa, es una gran intelectual y ha estado a su lado. No es sencillo. El propio profesor Colomer, en uno de sus libros, se define como un profesor peregrino que viaja constantemente, y quizá pues su familia ha sufrido un poco ese rigor de ser brillante, porque es intelectual y humanamente extraordinario, pero yo siento una gran necesidad de dejar constancia, no de que detrás de un gran hombre como este hay una gran mujer. Yo digo algo diferente. Al lado de Antonio siempre ha estado Dani, que además se ha ido a la cuarta fila porque no quiere ningún protagonismo y porque su generosidad es extrema, y quería decirlo públicamente. En un ámbito diferente, como se ha dicho, hay una persona aquí, una estudiante del doble grado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma, de la que he tenido el honor de ser su profesor, y a la que también agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde. Quería decir que, bueno, la mejor manera, me parece, de definir al profesor Colomer es entenderlo como un constitucionalista humanista de proyección iberoamericana. Creo que esa es la mejor definición del profesor Colomer, constitucionalista humanista de proyección iberoamericana.
Un hombre tremendamente coherente entre su pensamiento y su modo de ser y de estar en la vida. Su producción científica y docente creo que es extraordinariamente brillante. Me parece, y estoy seguro de lo que digo, que ha cuidado como ningún otro catedrático los aspectos motivacionales y emocionales de nosotros, de José Carlos, de Vicente y de quien les habla. Para el profesor Colomer, cada ser humano es un fin en sí mismo y no puede supeditarse a la tiranía o al capricho de nadie. Si hay dos ideas fuerza en su producción científica, son las que podrían justificar que este acto se desarrolle en un escenario propio de la Ilustración, que son las ideas de razón y libertad. Y esas ideas, junto con el pensamiento crítico constructivo, nos ha liberado a José Carlos, a Vicente y a mí de las tinieblas de la ignorancia, esto es, de la sumisión a la tiranía del poder o a las simples modas. Su obra, la de Antonio, constituye un auténtico generador de defensas frente a la injusticia social. Antonio nos ha transmitido la belleza de su personalidad propia de un profesor sencillo, cercano, afable, un hombre de palabra y con una proverbial capacidad para crear proyectos ilusionantes de perfil cooperativo y comunitario. La revista, cuyo número 81 se acaba de editar y que nos convoca esta tarde, al igual que el periódico digital La Hora de Mañana, ambos bajo la dirección del profesor Colomer, han sido creados desde una humildad extrema, desde los recursos limitados, pero siempre con una gran capacidad de trabajo, ilusión y ambición. Es una revista abierta a todos y a todas, sin prejuicios ideológicos ni de ningún otro género. Podría contar muchas anécdotas, por todas recogimos en una ocasión la biblioteca de un catedrático que había fallecido y acudimos varios discípulos y alumnos con unas bolsas a recoger aquellos libros y de repente nos vimos sorprendidos por el volumen de aquella biblioteca en un quinto piso sin ascensor. Éramos 5 estudiantes, yo lo era de doctorado, otros lo eran de su curso, y bajamos toda la biblioteca los 5 pisos. Cuando ya estábamos abajo, cuando ya estábamos en el portal del edificio, nos planteamos que teníamos que buscar una furgoneta para poder hacer el desplazamiento hasta el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo pregunté al portero de la finca por algún transportista en la zona y me indicó el nombre castizo de un tal Quique el Coletillas, que estaba en un bar próximo. Acudí al bar y pacté con él y ayudé a cargar la furgoneta junto con los otros estudiantes, hacer ese porte por un precio entonces de 500 pesetas. Así trabajábamos con esa ilusión y con esa vivacidad, aprovechábamos recursos que de otra manera hubieran quedado desaprovechados. Creo que hay algunas ideas clave en el pensamiento de Antonio, y estas son la libertad, la verdad, la justicia, la igualdad, la economía social, el cooperativismo, el pluralismo político y la participación popular. La opinión pública prefiere creer lo que se le suministra desde el poder, a entendimiento cerrado y a partir de prejuicios ideológicos y de todo orden. Eso antes que comprender desde el espíritu crítico constructivo, haciendo funcionar las neuronas. Este es el cambio de paradigma por el que siempre ha luchado, a través de su docencia y publicaciones, el profesor Colomer.
Algo de esto sucede con las tecnologías de la información y de la comunicación. Twitter, YouTube y otras redes sociales han explotado y explotan la fragilidad psicológica de sus usuarios para crear algoritmos que potencien la radicalización, el extremismo y la violencia. En efecto, estas redes se financian a base de publicidad y el criterio empresarial consiste en captar la atención de cada usuario por el máximo tiempo posible, incrementando el número de las visualizaciones. Todo ello con un único objetivo: maximizar sus beneficios y la cuenta de resultados de sus empresas. En Facebook, por ejemplo, tardaron poco en darse cuenta de que los usuarios pasaban muchas más horas en su página cuando las informaciones que leían sobre vacunas eran alarmistas, con lo que no dudaron en promocionar este tipo de publicaciones al margen de cualquier pensamiento ético. La influencia de las redes sociales es mucho más profunda en nosotros de lo que imaginamos. Nuestras mentes y democracias están a merced de una industria carente de toda ética, cuyo principal objetivo consiste en apropiarse de nuestro tiempo, de nuestro sentido crítico y de nuestra atención. El pensamiento del profesor Colomer alienta el estímulo de una actividad científica independiente, la creación de una comunidad de personas libres, con pensamientos y criterios propios, y a la vez que se defiende esa individualidad innegable de cada ser humano, a la vez los hace profundamente solidarios, participativos y dueños de su propio destino, tanto a nivel individual como colectivo. Mi artículo, en mi contribución en el número 81 de la revista, se orienta a la crítica de la polarización de uno u otro signo, a la par que pretende ser un sentido recuerdo, como se ha dicho, a un político ejemplar, paradigma de los mejores valores y prácticas parlamentarias, Adolfo Suárez González. El presidente Suárez, efectivamente, recibió a título póstumo de manos del profesor Colomer el Premio Gigante del Espíritu el 4 de mayo de 2022. Ese acto tuvo lugar en el Museo de Adolfo Suárez y la Transición, cuya sede se encuentra en la localidad abulense y fronteriza con la Comunidad de Madrid de Cebreros, localidad natal, como también se ha dicho, del presidente Suárez. Y ese acto tuvo lugar bajo la presidencia de una muy amable y hospitalaria directora del museo, como es doña Cristina Blanco Sánchez, y el acto tuvo lugar en presencia del profesor Canales, del profesor José Carlos de Bartolomé, ambos a mi izquierda, y de quien les habla. Suárez nos demostró en su brillante trayectoria política que la dignidad del rival, que no enemigo político, ha de ser respetada en todo momento, tanto en la oratoria parlamentaria como en general en la actividad política democrática. En una sociedad como pretende ser la nuestra, abierta y plural, debe ser práctica cotidiana, o debería serlo, la buena educación y el respeto a las ideas de los demás, y muy en especial el respeto al pensamiento de las minorías sociales, exigiendo también a estas lealtad con los principios y valores democráticos. Es verdad, y este dato creo que es muy relevante y se cita poco y debería llevarnos a un cierto optimismo, es verdad que en la pasada legislatura, también convulsa, y a través del trabajo en las diferentes comisiones parlamentarias de las Cortes Generales o Parlamento de España, se aprobaron prácticamente por unanimidad el 81% de las leyes. Lamentablemente, en los plenos de las diferentes cámaras, ya sean las de las Cortes Generales o las asambleas parlamentarias autonómicas, se lleva a cabo una estridente teatralización de la política, alentada, eso sí, por unos medios de comunicación que en bastantes casos tratan de incrementar las ventas, provocando y exagerando el conflicto. Siempre es más fácil
alentar el escándalo que optar por un riguroso y sensato periodismo de investigación. No se olvide, además, que la prensa está regida por las grandes corporaciones financieras que constituyen sus principales accionistas. Ahora bien, no es menos cierto, frente a ese dato positivo, que cuanto más nos hemos alejado en el tiempo del proceso de transición política, menos intensidad y frecuencia han registrado valores tan preciados como el consenso, y tan queridos por el profesor Colomer, como el consenso, la cooperación, la concordia y el sentido de Estado. Quiero dejar patente el gran cariño que el presidente Suárez, para mí siempre será el presidente Suárez, tenía por Antonio, y el presidente Suárez proponía al final la moderación, el respeto al que piensa de una manera diferente a uno mismo, el acuerdo entre discrepantes y el sentido de Estado. Es verdad que el concepto mismo de solidaridad lleva implícita esa superación de lo que artificialmente nos separa de lo común que representa la condición humana. De tal suerte que ser solidario debería consistir en cooperar a los demás, en cooperar con los demás sin merma de nuestra singularidad. Esa idea la ha fabricado y la ha estructurado magistralmente el profesor Colomer en sus publicaciones, la perfecta compatibilidad entre ser solidario, entre cooperar con los demás y el cuidado del pensamiento y de la libre expresión propias de cada ser humano. Deberíamos entonces seguir esa idea de cooperación, no porque se nos hagan llegar mensajes en ese sentido, sino porque uno entiende, en lo que sería una decisión completamente libre, que todos formamos parte de una realidad mayor, de difícil percepción en primera instancia, del mismo modo que las células del cuerpo humano son entidades autónomas, pero forman parte de nuestro organismo, aunque en su nivel cognoscitivo no pueden vislumbrarlo. Sin embargo, para el cuerpo humano, como tal, todas sus células son igualmente importantes, por más que aparentemente algunas pudieran catalogarse como secundarias. Creo, y la obra del profesor Colomer me ha persuadido de ello, creo que lo que sufre siempre es nuestro ego, porque nuestra civilización, y eso es lo que ha querido cambiar con su obra el profesor Colomer, nos ha inculcado la idea de separación, la división frente a los demás y en relación con la naturaleza. La idea de división está presente en todos los ámbitos, en el miedo a los otros solo por ser diferentes, en el sentimiento de grupo o de tribu, en el racismo, en el machismo, en la intolerancia. Me parece que se debería apostar por un mayor fomento de las distintas instancias deliberativas, capaces de escuchar y encontrar una solución más justa, más racional, recuperando la vinculación a la que me refería al principio entre razón y libertad, propia del movimiento cultural de la Ilustración. Una manera de apostar también por la equidad y por el diálogo sincero y comprometido entre quienes piensan diferente. En definitiva, y con ello quería concluir, el pensamiento libre y las libertades de comunicación sustentadas en el respeto a la dignidad y a la propia libertad de los otros habrán de ser siempre, más allá de cualquier proceso de cambio o transformación de la realidad política o social, parte esencialísima del Estado democrático de derecho que legítimamente aspiramos a redescubrir y fortalecer en lo mejor de su significado clásico. Muchas gracias, Antonio, por tu obra, muchas gracias por ser un maestro excepcional, por habernos rescatado de las tinieblas y por cuidarnos, como lo has hecho durante todo este tiempo y como lo vas
a seguir haciendo mucho tiempo más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un verdadero honor estar aquí con todos vosotros, en familia, con amigos, con gente muy conocida también. Y agradecer profundamente a José Luis su presencia aquí, porque me consta que está enfermo y que has tenido la valentía de venir y compartir este rato con nosotros. Y también a Dani, que también tiene otro problema y también ha venido para apoyarnos. Siempre nos apoyas, ¿eh? Bien, yo tenía muchas notas, he estado mirando notas, pero al final creo que lo voy a hacer más espontáneo y natural, para no cansaros, porque bueno, nos hemos quizás excedido un poquito en el tiempo. Y entonces voy a hablar pues un poco de cómo ha sido, cómo es la revista y un poco cómo ha sido nuestra vida y los principales valores que nos ha inculcado nuestro maestro, de los cuales ya se ha hablado mucho por todos, ¿no? La revista, que cumple 40 años, pues es realmente el fruto de una verdadera artesanía universitaria. La gente igual se piensa pues que tenemos redactores, que tenemos secretarios, que tenemos... No, para nada. La revista es puramente artesanía. Es decir, Antonio contacta con gente que manda sus artículos, se hace una revisión muy rigurosa sobre la calidad, prima absolutamente la libertad y la pluralidad de enfoques. Jamás en la vida ha habido ningún comportamiento sectario. Ha escrito gente de derechas, gente de izquierdas, gente de centro, gente de todo tipo. Lo único que sí exigimos es el respeto a los derechos humanos y el respeto a los principales valores democráticos. Eso sí que es una exigencia moral que el profesor Colomer nos ha inculcado y que exigimos en todo momento en la revista. Es la exigencia moral en el derecho y en la política, porque no concebimos un derecho estructural, un derecho de meras formas, sino un derecho con contenido. Esta revista, que tiene 40 años, pues es el fruto de un trabajo sereno, un trabajo diario y un trabajo que, como ha dicho Antonio, ha tenido épocas porque son nada menos que 40 años. Entonces, pues en él nos hemos ido involucrando. Y Antonio es una persona, como ha dicho José Luis, muy ilusionante. Es decir, que hemos estado felices y a gusto porque él tira muchas veces de nosotros, siendo nuestro maestro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues cuando él ha contado el inicio de mis problemas con la tesis doctoral, no fueron hechos por mí. Estos problemas vinieron precisamente de que yo no me doblegué ante una persona pues que quería cometer ilegalidades y que me pedía pues mi participación. Entonces yo le dije que no, y entonces mi tesis pues estuvo en un cajón como 5 años, era mi directora de tesis, ¿no? Ante esto llegó un momento que faltaban meses, que como no decía nada, pues fui yo a ella y le dije, no voy a poder leerla, ¿le importa? ¿Usted daría la venia docendi a otro profesor que me pudiera dirigir? Sí, por supuesto, claro. Claro, en todo momento pensaba que no se conseguiría el reto, ¿no? Pero no sabía que Antonio Colomer, pues como ha dicho José Luis, es una persona de compromiso y una persona que no le importó en absoluto trabajar a cualquier hora del día y de la noche, en su casa, en bibliotecas, en donde fuera, y él estuvo conmigo, que es por lo que dice que su madre, que es verdad que estaba también en la misma casa, pues se asombraba de que un discípulo a las 10 de la noche llamara al timbre, subiera, y él pues incluso me regañaba, que yo se lo agradeceré siempre, porque yo en historia, pues claro, no tenía ni muchísimo menos la gran cultura que tiene él. Y este artículo tal, entonces su madre lo escuchaba, venía, pero hombre, que son las 12 de la noche, tú ya te tienes que ir y tal. Y modestia aparte, él consiguió que mi tesis pues fuera un referente, el presidente dijo que nunca escribiría algo mejor y que fuera sobresaliente cum laude. Yo eso nunca, jamás en mi vida lo olvidaré, ¿no? Volviendo a la revista,
La revista cosas que no se han dicho y que yo tengo aquí, me parecen interesantes, pues tiene 4 partes, ¿no? Tiene una que es a modo de presentación, donde Antonio humaniza los contenidos que luego se contienen en verdaderos artículos científicos de gran calidad. Él lo humaniza porque desciende al terreno real y comenta un poco, pues según los artículos que van en esa revista, experiencias vividas por él, que tiene, claro, pues imaginad una gran experiencia además en todo el mundo, y con eso pues inicia al lector un poco en lo que se va a encontrar en el número. Luego están los artículos científicos, que son estudios muy rigurosos y hechos por personas académicos de primer nivel. Y luego tiene un apartado muy curioso que son las experiencias vivas, que también lo recomiendo porque se trata un poco de trasladar al lector al ámbito de la realidad, de lo sensible, y conectar esos artículos científicos con cómo se estructuran luego en la vida real, ¿no? No olvidemos, pues bueno, que gran parte de los contenidos son de economía social, solidaridad, derecho, filosofía. Entonces estas experiencias vivas, pues lo que hacen es convertir en personas lo que son las palabras, ¿no? Y luego, por último, la revista tiene una parte final donde se incluyen interesantes noticias sobre novedades bibliográficas que también tienen que ver con el mundo académico global. Libros, revistas, pueden ser de Argentina, españolas, Paraguay, Chile, en fin, todos los países, claro, sobre todo de habla hispana. Bien, decir que en cuanto a los valores que hemos manejado, bueno, hay un dato importante que aquí no se ha dicho, pero que yo quiero hacer mucho hincapié, es que la revista jamás se ha guiado por una finalidad diferente al intercambio de conocimiento. Es decir, nunca hemos cobrado absolutamente nada por la revista. La revista se hace a modo de intercambio con todas las universidades, muchísimas del mundo. Es muy conocida, está muy bien indexada dentro de esta pasión por los índices, ¿no? Y detrás de ella pues hay mucho trabajo y sobre todo pues ese intercambio de conocimiento. Hay una gran lucha detrás por conseguir financiación para hacer la revista, no para ganar dinero, y debo decir que muchísimas veces pues no se consigue y al final pues sale del bolsillo, él no lo dice, pero sale del bolsillo del profesor Colomer. En cuanto a los valores que yo resaltaría, como ha hecho José Luis, del profesor Colomer, y algunos ya se han hablado de ellos, pues yo he recogido 4 pilares que constituyen, yo creo, su vida, esa vida coherente de la que ha hablado José Luis. La reciprocidad es uno de ellos, que quizá tiene una influencia muy directa en el Quijote, la reciprocidad. La verdad, que también está muy influida por el Quijote. La justicia, y luego la libertad. Estos 4 valores yo creo que son fundamentales tanto en su obra como en su forma de ser, ¿no? Y los que somos escuela, pues los hemos identificado yo creo que todos inmediatamente, ¿no? Por lo que respecta a la reciprocidad no hay que entenderla como un intercambio de bienes, como un trueque, como algo material, ¿no? Sino que a partir de las teorías de Dominique Temple, hay que entenderlo como un vínculo espiritual y como un compromiso con la comunidad. Es decir, Antonio además en su vida lo ha hecho así. Conmigo, yo soy un ejemplo, mi tesis, yo cuando fui a Antonio prácticamente no le conocía, pero él aceptó el compromiso, aceptó el reto y estuvo conmigo día y noche, pues yo diría durante 50 días o una cosa así, pero día y noche trabajando, hasta el punto que yo mismo me sorprendía. Yo decía, bueno, este hombre es incansable, está tirando de mí en vez de yo de él, ¿no? Y era por su compromiso, por su fuerte compromiso, ¿no? Entonces esa reciprocidad, pues no hay que entenderla como un mero intercambio, sino como esa correspondencia con el ser humano y más allá con la propia finalidad colectiva, con el bien común del que hablaba antes el profesor Canales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa reciprocidad es un modo de vida al final, ¿no? La reciprocidad ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Ya nos hablaba Benjamín Constant sobre
cómo entendían en Grecia y Roma pues ese concepto de libertad y de reciprocidad, y se entendía mediante la participación, una participación activa de que todos los ciudadanos a lo largo de su vida, sabéis que sí que había una distinción entre ciudadanos y metecos, que eran los de otras polis griegas, pero que participasen en la cosa pública. Entonces, bueno, de ahí viene también pues esa interacción entre lo que es la comunidad y lo que es el individualismo, pero el individualismo solo en forma de personalidad, no de darse a la comunidad. Esto trajo, bueno, luego un largo periodo de filosofía en esta idea de reciprocidad, y luego, bueno, pues tenemos San Agustín, Santo Tomás, que ellos lo ligan a Dios, a ese amor infinito hacia Dios, que debe derivar también hacia el prójimo. Kant será mucho más explícito y coincide más con la idea que yo he dado, que es la idea del profesor Colomer. Dice que para él la reciprocidad está dentro de la categoría de comunidad. Sabéis que esas condiciones de posibilidad de Kant, esas categorías, pues son las que pone el propio sujeto, ¿no? Esa forma de estructurar la vida, que la vida sensible está aparte. Bueno, pues él incluía la reciprocidad en la comunidad. Esto me parece algo muy interesante. Y Kant también habla de que la reciprocidad es algo biológico, es decir, no es algo económico, social, no, tiene que nacer de nosotros mismos esa reciprocidad. Por lo tanto, es algo biológico que llevamos nosotros dentro. Esta idea, que la recoge Dominique Temple y que nos habla de los mapuches de Chile, nos habla de que hay una deidad, que es muy curioso esto también, que la llaman Neunenchen, que sintetiza todas las fuerzas contrarias, pero que a la vez son complementarias en esta idea de reciprocidad. Y el símbolo es hermafrodita, es decir, que tiene tanto de macho como de hembra, o de hombre como de mujer, y muestra la ancianidad y la juventud, el viejo y la vieja, el joven y la muchacha, con ese reconocimiento por parte de toda la comunidad de que son opuestos pero complementarios. Y es más, son la evolución, es decir, que todos llevamos de joven y todos vamos envejeciendo. Por lo tanto, es no solamente una, ¿cómo diría yo?, una complementariedad hombre-mujer, sino además esa evolución en nuestra vida. Esto me parecen ideas muy, muy curiosas de la filosofía más pura y que son interesantísimas. La reciprocidad, según mi maestro, el profesor Colomer, surgirá, y esto es una cita textual, de la relación necesaria entre la ética y la política, especialmente en el contexto de la democracia participativa. Estas palabras también las ha dicho mi compañero José Luis López González de otra forma. Por lo tanto, hay una relación primordial entre ética y política, que es la reciprocidad, y luego un contenido moral en el derecho que jamás podemos desconocer. Muchos autores se han empeñado en un poco destacar que el derecho es pura forma y que el derecho puede cambiar porque el derecho es contextual. No, cuidado, el derecho puede cambiar, pero detrás del derecho tiene que haber una idea moral, que por eso es por lo que el profesor Canales pues antes hacía una cierta crítica del momento en el que estamos. Estamos en un momento en el que muchas veces ves comportamientos que no son morales, que no son éticos, que se apartan incluso de la palabra dada, y se dice, no, yo no miento, yo es que veo que, hombre, hay que tener una cierta coherencia y defender una verdad, ¿no? Justamente entramos en el siguiente valor, la verdad, y el profesor Colomer pues aquí defiende que la verdad es una exigencia ética y a la vez científica. La verdad implica ser honesto, riguroso y crítico, y eso lo hemos defendido siempre en nuestra escuela. No voy a hacer un recorrido por todos los filósofos, pues tengo los presocráticos, tengo a Platón, tengo a Heráclito, Aristóteles, pero bueno, no merece mucho la pena hacer ese recorrido por temas de tiempo.
Y sí me gustaría centrarme un poquito en Aristóteles cuando dice que la verdad y la falsedad no están en las cosas, sino en el intelecto. Aristóteles defendía que la verdad era una virtud. Y yo creo, como Aristóteles, que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo todos por encontrar esa verdad que esté próxima siempre a los valores morales. Yo vuelvo siempre a los valores morales, porque sin moral no puede haber ni derecho ni política. Es más, yo creo que nos lleva a la destrucción. Sobre la verdad, decir que Antonio nos ha inculcado, pues que en nuestra escuela siempre defendamos la verdad como honestidad y sinceridad. Es decir, que no nos apartemos jamás de la honestidad, la sinceridad y ese respeto por el pluralismo del que os he hablado hace un momento. No tener nunca un comportamiento sectario y nunca ver al que piensa de manera diferente como un rival. Somos complementarios por ese principio de reciprocidad, y del debate entre la izquierda y la derecha pueden surgir muy buenas ideas para avanzar. La justicia, qué deciros, es algo que estudiamos mucho los juristas desde el derecho romano. Ulpiano decía algo así como que era vivir honestamente y dar a cada uno lo que le corresponde. Esta idea, por cierto, luego la retomaron otros filósofos como Perelman, y bueno, y luego estaban los griegos que hablaban desde una perspectiva cosmológica y ontológica, hablando de que la justicia era el orden y la armonía. Yo creo que la justicia no tiene un carácter relativo, es un carácter absoluto. Y para hacer justicia lo que hay que ver es todas las perspectivas y tener un sentido crítico, el cual también Antonio ha hecho muchísimo hincapié en todas sus obras, y sobre todo tener cultura. Es decir, la cultura nos da dos cosas. Nos da perspectiva, conocimiento de la verdad, libertad y justicia. Entonces, bueno, pues algo que él siempre nos ha inculcado a sus discípulos es leer, tener pasión por el conocimiento, escribir cada vez mejor, y desde ese punto de vista, pues yo creo que le hemos intentado hacer caso y bueno, pues todos tenemos más o menos un sentido de esa justicia. Esa justicia se recoge en forma de virtud ética y de virtud moral, como ya he dicho, dentro de la política, y también de la proporcionalidad, que es otro valor muy importante. Es decir, tenemos que ser conscientes de los fines que pretendemos para utilizar unos medios racionales con esos fines. Bien, por último, la libertad. La libertad ha consistido en, bueno, hay dos conceptos básicos, entendida como ausencia de coacción. Yo siempre he intentado moverme así, la escuela se ha movido así, quizá por eso, como decía antes el profesor Canales, no hemos tenido un mayor reconocimiento, hemos sido libres, no nos hemos arrimado a un árbol con buena sombra, pero el precio creo que ha sido interesante. Quiero decir, al final nos hemos acostado felices, haciendo lo que nos ha gustado, poniendo pasión en nuestros artículos, a pesar de que a lo mejor no estaban indexados, no hemos hecho llamadas telefónicas para que salgan publicados en grandes revistas, pero yo me he acostado muy feliz. Y luego la libertad puede ser también entendida como esa capacidad de elegir entre diversas opciones, y esto nuestra escuela sí que lo ha hecho. Recogió Colomer, el profesor Colomer, en un brillante prólogo que escribió sobre mi libro El derecho a la vida, nuevos retos jurídicos para su disfrute con dignidad y sostenibilidad en tiempos de crisis, libro que por otro lado han recensionado ilustres profesores como el profesor Canales y el profesor José Luis López González, a los cuales les agradezco muchísimo el haber hecho ese comentario. Pues él recogió algunas reflexiones al hilo de lo que recogió el brillante renacentista Giovanni Pico de la Mirandola, 1463, puesto que Pico vinculará la inteligencia con la libertad, es lo que os decía hace un momento, y el conocimiento y la sabiduría mediante el estudio y la filosofía como el medio
para el hombre de crecer y acercarse a Dios, pero el hombre debe ser el artífice de su propio destino, liberándose de la cadena del ser establecida por el Creador. De aquí tenemos que sacar la conclusión de que a través de los libros, del conocimiento, de lo académico, de actos como el de hoy, vamos a crecer, vamos a mejorar, y la conclusión es que vamos a ser mucho más libres, mucho más tolerantes, y como ha sido siempre nuestra escuela y nuestro querido profesor Colomer, vamos a tener una visión de horizonte mucho más profunda que aquellos que se reducen a ese ámbito de confort, a ese ámbito de influencia o de poder, y que viven siempre constreñidos. Nada más, yo desde aquí, Antonio, te lo dije el día que obtuve mi titularidad y te lo vuelvo a decir aquí, te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por nosotros y por mí en especial, porque ha sido muchísimo más que una dirección de tesis, que una guía para ser un profesor universitario. A mí me has construido como persona. Muchas gracias. No sé, son casi 5 minutos, si os le parece, le digo al de este centro, porque queríamos, aunque fuera solo ese breve espacio de unos 5 o 10 minutos, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta a las intervenciones que hemos hecho aquí esta noche, en este clima cordial, amistoso, yo diría casi fraternal, ¿no? A nosotros también venir a esta reunión en este centro tan hospitalario y tan ilustre, pues nos ha sido muy grato venir por segunda vez, e incluso amenazamos con volver, tal vez el año que viene. El director de esta casa, el profesor Alcaína, que ha sido siempre cordialidad, la disponibilidad, aunque este es un centro que tiene una actividad cultural intensísima, con muchas conferencias, con muchas presentaciones. De hecho, cuando yo hablé con el profesor Alcaína, Rodríguez Alcaína, creo que fue en el mes de octubre, sí, pensando ingenuamente que aún hasta final de ese año pasado, que era realmente el año de este 40 aniversario, podríamos venir aquí. Y me dice, está todo cubierto. Las primeras fechas que podemos ofreceros, y lo hacemos ya muy generosa, son en febrero, en octubre, para que veáis la dimensión de la actividad intensísima que tiene esta Real Sociedad. Precisamente uno de los temas que ya le llamaremos al profesor Rodríguez Alcaína es que queríamos, cuando se cumplan estos 250 años de esta casa, de esta Real Sociedad, que es un símbolo del espíritu de la Ilustración, que hubo entre tantas personas que en el siglo XVIII querían cambiar para mejor a su país, en el tema económico, pero también en el tema moral, espiritual, y a ello, a ese fin dedicado en esta casa, pues, aunque lógicamente la Real Sociedad ya tendrá previsto para ese aniversario formidable de 250 años, pues una serie de actos, pero nosotros nos animaríamos desde nuestra revista a contribuir con algunas reflexiones a ese trabajo, aparte de este otro que os he dicho de reciprocidad y comunidad, inspirados por el antropólogo y amigo Dominique Temple, que ya está él muy entusiasmado con que pongamos en marcha esa idea. Pero en fin, estos minutos finales siempre es
de corrección, después de haber tenido la paciencia de oírnos, que si alguno quiere hacer brevemente, porque ya estamos cerca de las 9 de la noche, o ya a las 9, en 5 minutos, 2 o 3 preguntas o 2 o 3 comentarios breves antes de levantar la sesión. Y sobre todo la primera, que es la más... Mira, pero Carlos Villagra, que también estuvo en los momentos fundacionales desde la revista, que por cierto, no lo he dicho, pero que después del texto, que en 1987, 4 años después de fundar la revista, publicamos el Manifiesto de los Argonarios, que es la raíz de Ulises, que nos ha inspirado en tantas cosas. Pues ese Manifiesto de los Argonarios se convirtió ese mismo año en una asociación llamada Tierra Unida, Tierra de Todos, de raíz humanista, de raíz solidaria y de compromiso por valores en servicio y en interés de ese conjunto de bien común que son los seres humanos. Él tuvo una intervención destacada. Hay otros partícipes de esa sociedad que sigue viva aún gracias a este grupo de amigas y amigos que han sido fieles y que siguen reflexionando sobre ellas y tienen la gentileza de considerarme a mí como el redactor de aquel manifiesto, pues un poco inspirador, porque el Manifiesto de los Argonarios se convirtió en el manifiesto fundacional de esta asociación. Pero ya no digo más, porque Carlos... Bueno, simplemente, Antonio, quiero agradecerte todo lo que habéis hecho, porque realmente no tiene palabras. Ya me acuerdo todos esos momentos que vivimos, son momentos emocionantes, que, bueno, José Luis lo sabe bien. Había unos cursos que inauguramos en la universidad, que venían becarios de Iberoamérica. Era todo un proceso, digamos, maravilloso. Me acuerdo que yo conozco a Antonio del año 81, 2 años antes de empezar a la revista. Nos reuníamos, nos conocimos de casualidad, bueno, por las casualidades a veces nos quisten, porque hicimos en el pueblo de Berninches. Era un trabajo que había hecho Rafael Rodríguez Delgado, de la Asociación de Sistemas Generales, el SESGE, que todavía funciona, y realmente fueron momentos maravillosos. Después de Berninches, que incluso se hicieron publicaciones sobre Berninches en la revista, los primeros números. Empezamos a reunirnos en la casa Rafael Rodríguez Delgado, ahí cerca de Manuel Becerra. Sí. Y después de allí pasamos, como la cantidad de gente iba aumentando, a la Cafetería Galaxia. La Cafetería Galaxia, que a veces yo la miro con cierta... Dio otra mala fama. Exactamente. La Cafetería Galaxia era, digamos, venían curiosos a vernos, porque la historia era que decían, estos son conspiradores, ¿no? Había venido el tejerazo, recordáis, el año 81, 80 ahí, y se creían algunos que éramos, y venían por curiosidad. Pero lógicamente nos empezaron a llamar conspiradores de Acuario, de la era de Acuario, porque había un libro que se llamaba La conspiración de Acuario, de una mujer que se llamaba Marilyn Ferguson, esa es la anécdota. Y entonces, bueno, había tanta gente, por ejemplo, que nos reuníamos, bueno, Parra Luna, que hoy iba a venir y no está presente, Montero de Burgos, Jaime Leo de la Viña, que han fallecido, Montero de Burgos también. Y me acuerdo que aportábamos ideas y a veces no teníamos dónde escribir. Y escribíamos en servilleta la idea de la misma cafetería, ¿no? Y Antonio iba juntando todos los servilletas o los papeles, todo lo que sea, era una cosa curiosa, ¿no? Entonces yo quiero traer esta historia porque cómo construimos estas cosas y cómo surgió Tierra Unida, Tierra de Todos. Yo me acuerdo todo lo que se ha hablado hoy, la reciprocidad es una cosa fundamental.
Hoy en día yo me estoy dedicando mucho a temas de física cuántica, y en la física cuántica hay un principio de entrelazamiento que se llama ese principio de entrelazamiento, que es a nivel atómico, hay que prolongarlo en toda la sociedad. Y hoy en día hay un físico que yo lo sigo mucho, que se llama Fritjof Capra, que escribe sobre teoría de sistemas, que tiene un curso organizado y está dando vida, digamos, a un nuevo paradigma en la sociedad, porque el viejo, como decía Thomas Kuhn, el paradigma, ¿no? El paradigma es realmente ese cambio que está, o sea, lo newtoniano ya prácticamente ya está, y ahora viene otro tipo de era. Por ejemplo, la permacultura, que es Montero de Burgos, por ejemplo, le gustaba la permacultura, y un grupo de amigos también hablábamos de esto. Y hoy se está hablando de una nueva sociedad basada en la regeneración. La regeneración que va más allá de lo ecológico, que es el pensamiento unificado de las personas. Estamos todos relacionados. Tenemos que crear una nueva sociedad. El enfoque a través de sistemas es importante, porque puede haber soluciones parciales, pero que no llevan a ningún sitio. Bueno, no quiero alargarme más, simplemente, Antonio, agradecerte inmensamente toda nuestra amistad que hemos tenido y todos los intercambios que hemos tenido durante todo este lapso de 42 años, porque ya hago casi para 43. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Es un ingeniero de caminos humanista, hay que aclararlo, nacido en Argentina, pero español, aparte de DNI, de corazón, y que sigue con la misma ilusión de ampliar sus conocimientos, como habéis visto. ¿Alguna última pregunta? Por favor, Octavio Uña. No todos los días. Gracias. Sí, gracias. No todos los días encontramos en medio de la vía, como decía Dante, un maestro como tú. Yo los he tenido de tu temple, y ese temple de ánimo que ha tenido una generación como la tuya es admirable. Nada más. Quiero darte las gracias por varias intervenciones que has tenido conmigo, gratísimas. Una, estar los dos juntos hablando de Don Quijote largamente en Villanueva de los Infantes, sobre el Quijote como inmensa metáfora. Y dos, que mandaste un escrito sentido y maravilloso para un libro homenaje que me hicieron a esta humilde persona. Te lo agradezco muchísimo. Mereces este elogio de tus alumnos, de la escuela, esos montar escuela, eso socrático, pensadores socráticos. No abundan hoy, no abundan hoy. Yo te felicito y te recuerdo lo que Quevedo dijo sabiamente, y tú has estado como yo, allá al lado de la tumba y de la memoria y del soneto que escribió unos días antes. La celda. Asiste lo vivido, querido amigo. Asiste lo vivido. Entonces, te asiste a ti y debe asistirte como honor, como un gran honor de haber, confieso que vivido, hizo el otro. Bueno, pero hombre, vivir hermosamente, vivir singularmente, vivir en un desvelo, desvelo sé del que habla Heidegger, un desvelo por los demás que has hecho de tu vida, pues verdaderamente un camino noble de heroísmo, silencioso y maravilloso. Estos grandes maestros, querido profesor Colomer, no se encuentran muy a menudo. Muchas gracias. Gracias a ti, Octavio. Sí, ¿tú querías comentar algo más? Bueno, Octavio Uña, catedrático de filosofía en Madrid, pero sobre todo también es presidente de esta sociedad de sociología manchega, y es un manchego de corazón. Allí en La Mancha es donde hablamos, qué mejor entorno de Don Quijote hace ya
muchos años y hemos coincidido en muchas tareas, y él es un gran también maestro, hay que decirlo. Pues muchas gracias por vuestra asistencia, vuestra partición, y continuaremos haciéndolo hasta que el cuerpo aguante. Buenas noches.